En este video nos vamos a referir a la denominada cuestión de las Islas Malvinas. ¿Qué cuestión? La cuestión de si las islas deben pertenecer a Argentina o al Reino Unido. Por fuera de la guerra de 1982, la historia de esta disputa tiene episodios muy poco conocidos. ¿Sabías que en 1968 el Reino Unido estuvo a punto de ceder la soberanía argentina y que hubo negociaciones incluso hasta 2 meses antes de que la guerra del 82 se iniciara? Te lo contamos todo en este video de Historia Argentina al Instante. La disputa entre estos dos países por las Islas Malvinas data de 1833, cuando el Reino Unido, que había ocupado las islas entre 1765 y 1774, desalojó por la fuerza a la guarnición militar argentina que estaba en las Malvinas desde 1820. Cabe aclarar que cuando hablamos de las Islas Malvinas también nos estaremos refiriendo a sus dependencias, es decir, las Islas Georgias y Sandwich del Sur. Hablemos ahora de cuáles son los argumentos que utiliza cada país para reclamar las Islas Malvinas, aunque aclarando que esta no va a ser una lista exhaustiva. Una forma sencilla de entender los argumentos que Argentina usa para reclamar las Islas Malvinas es dividirlos en, por un lado, geográficos y por otro lado, históricos y jurídicos. Empecemos por 1, los argumentos geográficos. Lo que sostiene Argentina en este punto es que las Malvinas se hallan en continuidad geográfica con el territorio nacional porque están dentro de la plataforma continental ubicada en el mar argentino. Esta idea fue usada por Argentina cuando proclamó la ocupación formal de las islas en 1829 y fue avalada por la ONU luego en 1958. Sigamos por 2, los argumentos históricos y jurídicos. Aquí lo que sostiene Argentina es que heredó de España los derechos de posesión sobre las islas, es decir, dado que España, o más precisamente el Virreinato del Río de la Plata, era la legítima poseedora de las Islas Malvinas cuando Argentina se independizó y que Argentina heredó de España los derechos territoriales en el sur de Sudamérica, entonces Argentina es la legítima poseedora de las Islas Malvinas, lo que se llama derecho de uti possidetis. ¿Y por qué España era la legítima poseedora de las Islas Malvinas cuando Argentina se independizó? Porque las había ocupado en 1767 cuando les pagó a los franceses para que las desocupasen, mientras que el Reino Unido las desalojó por motu propio en 1774, con lo cual España las poseyó en soledad hasta 1811. Pero Argentina reclama a las Islas Malvinas no solamente por haber heredado nominalmente los derechos de España, sino porque a partir de esto efectivamente las poseyó sin competidores entre 1820 y 1833. Es decir, Argentina hizo usufructo de la tierra malvinense durante esos 13 años cuando el Reino Unido ni siquiera las reclamó, por lo que a Argentina le correspondería la posesión por dominio prolongado, lo que se llama derecho de usucapión. Esto, dice Argentina, fue validado por la creación formal de la Comandancia Político-Militar de las Islas Malvinas en 1829 y fue de alguna forma reconocido también por el Reino Unido porque en 1813 el buque inglés El Rastrero le pidió a Buenos Aires permiso para cazar lobos marinos alrededor de las islas y en 1825 el Reino Unido reconoció la existencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con lo que reconoció también un territorio propio para ellas. Argentina, dicen los expertos, tiene en su favor que nunca jamás dejó de reclamar por las Malvinas, desde 1833, cuando se produjo el desalojo, hasta la actualidad. En este contexto, Argentina utiliza un argumento más, que en el caso Malvinas no es aplicable el principio de autodeterminación de los pueblos. Ahora veremos por qué. Ahora bien, ¿qué dicen en cambio los británicos? Bueno, actualmente la posición del Reino Unido rebate todos los argumentos de la parte argentina. En primer lugar, los británicos rechazan que la geografía sea un argumento válido para reclamar la soberanía, porque no hay una norma, dicen ellos, que asimile proximidad geográfica con la soberanía precisamente. Si fuera así, dicen los británicos, muchos territorios, islas o fronteras tendrían hoy otros dueños. Por otro lado, dice el Reino Unido, Argentina en 1833 no tenía sus actuales dimensiones, teniendo en cuenta que la Patagonia recién sería conquistada en 1879. Con respecto a la soberanía británica, el Reino Unido entiende que los primeros que descubrieron las Malvinas fueron ellos mismos en 1592 al bordo del buque inglés Desire. Aunque este hecho es bastante polémico porque hay cartas marítimas anteriores que muestran a las islas, la propia bandera de las Falkland Islands, como dicen ellos a las Malvinas, homenajea a este buque con la leyenda Desire the Right en un juego de palabras.
También consideran los británicos que haber ocupado las islas en 1765 les dio los derechos soberanos típicos de la época y que haberse retirado 9 años después no se los quitó, porque dejaron una placa, sí, una placa con este texto, en el que daban constancia de sus derechos soberanos sobre las islas. Teniendo en cuenta además que Argentina no existía todavía en 1765, la ocupación de 1833, dicen los británicos, no fue ilegal, sino simplemente una reafirmación de sus derechos soberanos. Además, según la posición británica, en 1833 solamente la guarnición militar argentina fue obligada a retirarse de las islas, pero no la población civil, y es sabido que efectivamente algunos civiles de origen argentino se quedaron en el territorio de las islas. Entonces, mientras que Argentina dice que la población de las islas es implantada y colonial y que por lo tanto no le corresponde el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el Reino Unido dice que el origen de la población isleña es más diverso y que por lo tanto sí pueden ser entendidos como un pueblo y por lo tanto autodeterminar su futuro. Por eso, dice el Reino Unido, esto no debería ser una negociación de 2 partes, sino de 3. Y además la posición británica es respetar siempre los deseos de los isleños, por lo cual, dicen ellos, van a sentarse a discutir la soberanía solamente cuando los isleños así lo deseen. Este argumento fue la base de un referéndum celebrado en las islas en 2013, en el que el 99.8% de los votantes eligieron seguir perteneciendo al Reino Unido, lo que fue tomado por los británicos como una confirmación de sus pretensiones. Ahora bien, habiendo hablado de los argumentos de ambos contendientes, ¿cómo fue o cómo se desarrolló la historia diplomática entre ellos? Aunque con diferentes intensidades, Argentina nunca desde 1833 dejó de reclamar su soberanía sobre las Islas Malvinas. El primer periodo de la historia diplomática de la cuestión Malvinas va desde 1833 hasta fines del siglo XIX y es llamado por los expertos la etapa de la no negociación, porque en este periodo hubo protestas formales de parte de Argentina, pero justamente no hubo negociaciones formales por la soberanía. La primera protesta formal de parte de Argentina se produjo solamente unos 16 días después del desalojo de 1833, apenas se conoció la noticia en Buenos Aires. En ese momento se le pidieron explicaciones al encargado de negocios del Reino Unido. Durante los siguientes meses, años y décadas del siglo XIX, Argentina siguió protestando formalmente por la soberanía de las islas sin obtener respuestas de parte del Reino Unido. En 1884, Argentina propuso llevar el asunto a un arbitraje internacional, cosa que el Reino Unido también rechazó sin dar mayores explicaciones. Sin embargo, a partir del fin de los años 1880 y en las décadas siguientes, el tema de la soberanía fue dejado de lado por Argentina. ¿Por qué? Porque, como sabemos, en ese momento comenzó la etapa más estrecha de las relaciones diplomáticas, comerciales y hasta culturales con el Reino Unido. Tanto fue así que en 1908 el Reino Unido emitió un escrito denominado la Carta Patente, en el que consideró como parte de su territorio no solamente las Malvinas, las Georgias y Sandwich del Sur, sino también aparte de la Antártida Argentina, la isla de Tierra del Fuego y aparte de Santa Cruz. Pero, increíblemente, Argentina nunca protestó formalmente por este asunto. Los reclamos de Argentina siguieron siendo casi irrelevantes en los años 20 y 30, porque aunque en ese momento el Imperio Británico entró en su etapa de decadencia, Argentina siguió intentando mantener una relación privilegiada con él. Sí, en estas décadas la cuestión Malvinas giró básicamente en torno al correo. Por ejemplo, en 1922 Argentina protestó por la correspondencia hacia o desde las islas y en 1936 el Reino Unido protestó porque Argentina emitió unos sellos en el que se incluía a las Malvinas como parte del territorio nacional. Las cosas por fin se pusieron un poco más picantes, interesantes, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, por 2 motivos. Primero, porque en ese momento Argentina empezó a dejar atrás su relación privilegiada con el Reino Unido para priorizar otras relaciones bilaterales y además porque se crearon en ese entonces organismos multilaterales como la ONU, lo que abrió nuevos espacios para los reclamos. En 1952, el representante argentino que asistió a la coronación de la reina Isabel II, Alberto Tesser, le propuso al Reino Unido comprar las islas, lo que fue evidentemente rechazado por los británicos. Por fin, en la década siguiente, entramos en lo que sería la etapa más fructífera de las negociaciones. En 1961, la ONU creó el Comité de Descolonización. Fue ante este órgano que el embajador argentino ante la ONU, José María Ruda, dio su célebre alegato que convenció a todos los presentes. El informe que elevó este comité fue tratado en 1965 por la Asamblea General de la ONU,
que dictó la famosa resolución 2065/20, que le dio la razón a Argentina e instó a ambas partes a sentarse a negociar por las islas. Se trató del mayor triunfo diplomático de Argentina sobre la cuestión Malvinas hasta la fecha. Las negociaciones comenzaron y en 1968 se llegó a firmar el Memorándum de Entendimiento, por el cual el Reino Unido aceptó cederle la soberanía argentina siempre y cuando se respetasen los intereses de los isleños. Para eso, ambas partes se esforzarían en la vinculación cultural y económica entre las islas y el continente, pero el memorándum finalmente fue rechazado por el propio Parlamento británico por la oposición de los isleños. Pero las negociaciones siguieron y en los años 70 se acordaron algunas políticas de vinculación. Por ejemplo, en 1971 se acordaron vuelos del ADE, líneas aéreas del Estado, hacia las islas, y en 1974 se abrió una pequeña sucursal de YPF en territorio malvinense. Pero la soberanía no fue discutida y en 1976 las cosas se complicaron con el llamado Incidente Shackleton, cuando el buque argentino Aras Torney abrió fuego contra el barco oceanográfico británico Shackleton, que estaba buscando en ese momento petróleo en la zona circundante a las islas. Aún así, esto no impidió que en esos años surgieran algunas propuestas curiosas de parte del Reino Unido que pudieron haber cambiado totalmente el panorama y que hoy suenan imposibles. Primero, en 1974, el Reino Unido le propuso al gobierno de Perón un condominio sobre las islas, o sea, una soberanía compartida entre ambos países. Ambas banderas flamearían en el territorio malvinense, ambos poderes ejecutivos elegirían a las autoridades, los isleños aprenderían tanto inglés y español y tendrían doble nacionalidad. Y en 1980, la Cancillería británica, durante el gobierno de Margaret Thatcher, propuso ceder la soberanía argentina y luego que Argentina alquilase las islas a Gran Bretaña, algo similar a lo que sucedió con el caso de Hong Kong. Pero propuesta va, propuesta viene, finalmente nada se logró, sobre todo por el efectivo lobby isleño o por la reticencia final de los propios británicos. Una nueva ronda de negociaciones comenzó en febrero de 1982, pero 2 meses después toda diplomacia terminó con una mal planeada guerra por parte de la dictadura que gobernaba nuestro país en ese momento, cuyo desarrollo quedará para otro video. Fue recién en 1983, luego de la guerra, que el Reino Unido dio ciudadanía plena británica a los isleños, y hubo que esperar a 1989 para que ambos países restablecieran negociaciones formales con los Acuerdos de Madrid. En ese momento se adoptó lo que se conoció como un paraguas de soberanía, es decir, que cualquier acuerdo entre las partes no desecharía los reclamos formales de soberanía sobre las islas. Aunque hubo en los años siguientes y hasta la actualidad algunos convenios mínimos, la soberanía nunca volvió a discutirse, por lo que Argentina sigue reclamando año a año ante las Naciones Unidas. Hoy en día el Reino Unido sigue rechazando sentarse a negociar, las posiciones son más rígidas que en el pasado, la interacción entre el continente y las islas es mínima y la disputa por la soberanía parece no tener fin. ¿Y vos conocías lo que te contamos en este video sobre la cuestión Malvinas? ¿Hay algún otro episodio de la historia diplomática que te gustaría resaltar? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y te esperamos en el próximo episodio de Historia Argentina al Instante.